estos dos espacios para hablar sobre estrategia de sostenibilidad con el experto Pablo del Arco. Creemos que son los momentos que están viviendo las empresas son muy importantes y les llevan a pensar hoy más que nunca en que deben repensar los modelos con los cuales están manejando sus negocios, pensando en en darles sostenibilidad y generarles valor. El día de hoy nos acompaña Pablo del Arco en esta charla. Pablo cuenta con una maestría en sustentabilidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Es asesor de sustentabilidad con 10 años de experiencia en la materia en Europa y en Latinoamérica, con especial foco en el diseño de estrategias y reporting. Se ha desempeñado profesionalmente en equipos de España, Chile, México. Actualmente desarrolla proyectos en diferentes países de la región, especialmente en Ecuador, Centroamérica y México. Asimismo, es profesor invitado en universidades de la región, como el Tecnológico de Monterrey en México, Universidad de Especialidades de Espíritu Santo en Ecuador y la Universidad Andrés Bello en Chile. Ejerce también como columnista en diferentes medios, promoviendo aspectos de gobernanza corporativa, gestión de la sostenibilidad y transparencia en el desempeño extrafinanciero. Bienvenido, Pablo, también. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como les comenté, este es el primero de los 2 webinars que tenemos preparados sobre la materia en las que Pablo nos va a compartir sus conocimientos y experiencias sobre el tema. Sin más preámbulos, damos la palabra a Pablo para iniciar enseguida. Perfecto. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todo el equipo de CERES por el espacio y por la oportunidad. Como bien decía Paulina, es un momento muy interesante para que las compañías repiensen un poco la manera en que están trabajando, la manera en que han estado operando, y no solo desde un punto de vista de la gestión de los riesgos operacionales, que quizá es lo que más estamos escuchando en estos días, ¿no? Planes de gestión de riesgos, planes de contingencia, medidas de corto plazo, sino también pensar un poquito más allá, ¿no? Pensar en de qué manera vamos a reorientar el negocio, de qué manera vamos a recuperar la confianza con los stakeholders. Y las estrategias de sostenibilidad nos sirven en mucha medida para ello. Vamos a ver de qué manera podemos llegar a abordar la sostenibilidad dentro de una compañía, que provoca que una compañía se gire hacia la sostenibilidad para entender que puede ser un componente clave del modo en que opera y del modo en que se relaciona. Y vamos a ir viendo también a lo largo del día de hoy algunos de esos primeros pasos. Como bien decía Paulina también, este es el primero de dos seminarios que con muchísimo gusto impartimos para que un poco todos ustedes, a los que quiero agradecer su asistencia, puedan seguir los pasos que llevarían a construir una estrategia de sostenibilidad. Voy a estar exponiendo por aproximadamente 45 minutos y al final aquellas preguntas que les surjan durante este tiempo las iremos abordando. Creo, Paulina, que pueden ir poniendo las preguntas en el chat y luego al final de la ponencia pues un poco las abordamos y con muchísimo gusto. ¿Sí? Sí, efectivamente, la primera parte del webinar, los 45 primeros minutos, 50 minutos, van a estar dedicados a tu exposición y el siguiente espacio nos vamos a dedicar a dar respuesta a las inquietudes que los presentes vayan manifestando. Les agradeceremos que las preguntas o las consultas las hagan a través del chat para poder agilitar las respuestas. Solamente una breve indicación, por favor revisar que sus micrófonos se encuentren apagados. Evitemos utilizar las cámaras para facilitar la carga de la señal. Y también comentarles que el webinar va a ser grabado y que les estaremos compartiendo este link junto con, si Pablo no tiene inconveniente, con la presentación de Pablo, luego de haber contestado una encuesta que les vamos a hacer llegar a sus correos. Por favor, nada más, les rogamos que se identifiquen y que se aseguren que los correos estén disponibles para poder hacerlo, ¿sí?
Sigamos adelante, Pablo. Gracias. Perfecto. Gracias, Paulina. Bueno, esto es un poco la estructura que vamos a seguir el día de hoy. Como yo les decía, lo primero y más importante es entender cómo una compañía llega a este punto, cómo una organización llega a este punto. Los conocimientos de hoy valdrían para cualquier tipo de organización. No pensemos que solo el sector empresarial es el que tiene que abordar una estrategia de sostenibilidad, pero sí es verdad y van a ver que en mucha de la plática que yo esté generando va a ir enfocada a compañías o se me va a escapar compañía, ¿no? Porque generalmente son quienes más trabajan este tipo de recorridos, si bien, como decía, no es absolutamente necesario que sea una empresa, sino que también el sector de gobierno, desde el punto de vista de autoridad, administración pública y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la academia, también tienen oportunidad de poder desarrollar sus propias estrategias, ¿vale? Entonces, partiríamos un poco por entender qué nos lleva a este punto, qué nos lleva a querer construir una estrategia de sostenibilidad y por qué hacerlo, y veremos esos primeros pasos que pasan por el involucramiento de la alta dirección desde el principio para tenerlos de nuestro lado, el análisis de la línea base para entender cuál ha sido el trabajo previo que se ha hecho en aspectos socioambientales y no entrar como elefante en cacharrería, que es mucho de lo que nosotros les explicamos a nuestros clientes cuando llegamos por primera vez. No se trata de deshacer lo hecho, sino de optimizar lo hecho y buscar las oportunidades que lleven a un recorrido. Veremos cómo identificar y priorizar los grupos de interés que son fundamentales en la construcción de la estrategia y una primera introducción al proceso de materialidad, que es el proceso de determinación de los temas clave sobre los cuales se sustentará después la arquitectura de la estrategia. Quería comenzar un poco explicando algunas diferencias entre conceptos, ¿sí? Conceptos que van a estar presentes en esta plática, pero conceptos que también van a estar presentes en el día a día de quienes abordan una estrategia de sostenibilidad. Hay cierta o puede existir cierta confusión entre responsabilidad social y sostenibilidad. Bueno, entendamos que son conceptos diferentes, vamos a ver dónde está esa diferencia y cuál es la diferencia que tienen a su vez con el desarrollo sostenible entendido en un sentido más amplio, ¿sí? La responsabilidad social tiene un enfoque muy en el presente, tiene un enfoque muy en el hoy, ¿vale? Porque es el modo en que las compañías asumen la responsabilidad por los impactos que tienen en la sociedad. Y cuando digo impactos, pueden ser impactos positivos o impactos negativos, ¿sí? O sea, podemos estar hablando de buscar fortalecer esos impactos positivos, como pueda ser la generación de empleo o el desarrollo de los colaboradores, y esos impactos negativos que pueden ser algunos, por ejemplo, de tipo ambiental, ¿no? Cómo minimizar o eliminar directamente esos impactos negativos. Entonces, el modo en que una compañía se hace cargo de esos impactos y actúa sobre esos impactos es la responsabilidad social, ¿sí? Es un to-do, es el modo en que hace esa gestión. La sostenibilidad es un poco el objetivo que busca, por eso hablo de que tiene un enfoque más hacia el futuro, es el objetivo que busca. El objetivo es la sostenibilidad, el modo de hacerlo es la responsabilidad social, ¿no? Es la estrategia, el modo estratégico de plantearse la organización desde un punto de vista continuista en el tiempo, ¿vale? Que haya un balance entre la situación actual y la situación futura para ir construyendo esa continuidad. Y cuando nosotros hablamos de un trabajo conjunto con objetivo de sostenibilidad en responsabilidad social por parte de la empresa, pero también por parte de otros agentes, como pueda ser la academia, como puedan ser las administraciones públicas o las organizaciones sociales, ese conjunto de esfuerzos es el que contribuye al desarrollo sostenible, al desarrollo del conjunto, ¿sí? Y ahí un poco encajaría esta frase de la primera ministra noruega, ¿no? Del informe Brundtland del 87, que seguro han escuchado, ¿no? De satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de atender sus propias necesidades, ¿no? Que es un poco la frase definitoria del desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces nos quedamos con la responsabilidad social como algo más práctico, como el esquema de acciones, la sostenibilidad como el objetivo buscado por parte de la organización y el desarrollo sostenible como el trabajo conjunto con el resto de agentes que participan de la sociedad. Establecidos estos conceptos, quiero que empecemos a pensar que una compañía no llega a la sostenibilidad desde cero, llega a través de una serie de antecedentes previos, en la mayoría de los casos con una vinculación social, pero no integrados con el negocio. Y es un poco la progresión que yo quiero reflejar ahí.
Muchas organizaciones, sobre todo aquellas que tienen un origen de tipo familiar, aquellas empresas que tienen un origen familiar, comienzan con un foco en la filantropía, ¿sí? Pasan a la inversión social y después continuarían hacia una inversión social estratégica, y voy a explicar un poco las diferencias. En el caso de la filantropía y en el caso de la inversión social estamos hablando de la entrega de recursos, recursos monetarios o recursos técnicos, materiales. Pero no necesariamente, en el caso de la filantropía, los grupos de interés que estamos atendiendo tienen que ser los nuestros, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo una donación para una situación de emergencia en un contexto que no es el nuestro, es una acción de filantropía que no está vinculado con nuestros grupos de interés inmediatos, ¿no? Si yo ya involucro a los grupos de interés inmediatos, a las comunidades aledañas a mis operaciones, a mis clientes, en ese caso ya estoy hablando de un enfoque más de inversión social. En ambos casos estoy atendiendo las necesidades del entorno que no están vinculadas con mis impactos. En el caso de la inversión social estratégica, ya tengo a mis grupos de interés, estoy atendiendo sus necesidades desde el punto de vista social y ambiental, que no tienen por qué estar vinculadas con mis impactos, pero los hago partícipes. Por eso ya hablamos de un enfoque estratégico, porque construyo con esos grupos de interés. Por ejemplo, cuando una empresa desarrolla fondos concursables, cuando una empresa pone a la comunidad, a las organizaciones comunitarias a generar las propias soluciones, es decir, hace una transferencia de conocimiento, ahí estamos hablando ya de inversión social estratégica, hay una participación más activa. Y de ahí daríamos el salto a los conceptos con los que nos queremos quedar. Yo no denosto la filantropía ni la inversión social, creo que son esfuerzos que una compañía tiene que realizar, pero el foco principal lo tiene que orientar hacia la evolución que vemos en el gráfico, ¿no? Hacia unas actividades más vinculadas con el negocio, con los impactos del negocio, como la responsabilidad social que definía antes, y un nivel un poquito más avanzado aún, que es el de las empresas con propósito, que vamos a ver un poquito más adelante, y es donde directamente la propia empresa ya nace con una razón de ser vinculada a sostenibilidad, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a medida que progresamos, involucramos en mayor medida a los grupos de interés, la relación con el negocio es más estrecha y creamos más valor, no solo más valor para la organización, sino más valor para el conjunto de sus grupos de interés. Entonces, no denostemos el trabajo previo de las organizaciones para llegar a una estrategia de sostenibilidad, pero entendamos que sí tiene que haber una reorientación de esfuerzos hacia actividades más estratégicas. Quería traer a Friedman a la mesa porque una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer para construir la estrategia es involucrar a la alta dirección. Y a la alta dirección, si no le hablamos en su lenguaje, la perdemos. Y si la perdemos desde el inicio, es difícil recuperarla después. Entonces quiero que veamos a través de esta introducción argumentos que nos sirvan para abordar a la alta dirección en las cuestiones que nos puedan plantear sobre por qué trabajar en sostenibilidad. Milton Friedman, que es un Nobel de Economía y que además es conocido como un defensor del mercado, comenzó muy reticente hacia el papel social de las empresas, con una frase demoledora muy utilizada desde el punto de vista del capitalismo, que es: el negocio de los negocios es hacer negocios, ¿no? De hecho, The Economist tomó posteriormente esta frase y dijo: el negocio de los negocios es hacer negocios y no hace falta pedir excusas. Bueno, pues el propio Milton Friedman, aunque estaba colocado ahí, ya empezaba a hablar de la necesidad para el largo plazo de las organizaciones, de las empresas, de interactuar con sus grupos de interés para generar un bienestar en el entorno que posibilitara el desempeño de la operación, ¿no? O sea, la empresa es un gran empleador, entonces como gran empleador, como dependiente de su comunidad desde el punto de vista del empleo, pero también desde el punto de vista de otro tipo de recursos, le interesa un entorno estable. Entonces, ¿de qué manera la empresa puede ayudar a ese entorno estable? ¿Sí? Entonces vemos cómo desde el punto de vista del negocio ya se abre a la necesidad de trabajar otros aspectos por la vinculación económica, y esto es algo que tenemos que tener claro, es decir, las empresas son empresas, tienen que ser rentables, tienen que ser sostenibles financieramente en el tiempo, pero vamos a ver si construimos modelos de operación que permitan generar valor, un poco lo que decimos ganar-ganar, es decir, que las empresas sigan ganando para mantener esa estabilidad, pero a la vez permitan crear valor para el resto.
Pasado Friedman, que a mí creo que es importante traerlo porque en muchos casos es puesto como un exponente del capitalismo y vemos cómo ya se abría ese trabajo con stakeholders, creo que es importante que veamos qué lleva a una compañía a trabajar en sostenibilidad y qué le lleva a una compañía a trabajar en sostenibilidad construyendo una estrategia desde un punto de vista estratégico, ¿vale? Cuando una compañía se aproxima a la sostenibilidad, lo puede hacer de manera reactiva o lo puede hacer de manera proactiva. Aquí todos los caminos llevan a un buen destino, no por llegar de una manera proactiva se tiene mayor legitimidad que llegar de una manera reactiva, lo importante es llegar cuando nos encontramos situaciones reactivas. Cuando las compañías se deciden abordar sostenibilidad para responder a un incidente reputacional grave. Y esto hay destacados ejemplos en la historia reciente. Cuando forma parte de una estrategia de engagement con autoridades, con comunidades donde se han generado situaciones de desconfianza serias, severas. Cuando es un requerimiento de la matriz, que esto pasa mucho en las subsidiarias de empresas internacionales, donde tenemos casas matrices quizá más avanzadas desde un punto de vista estratégico en sostenibilidad y le piden a sus subsidiarias desarrollar sus propias estrategias atendiendo las necesidades locales. O, y esto cada vez es más creciente, la respuesta a requerimientos normativos. Nos estamos encontrando avances en legislaciones que están llevando a que cosas que cabían dentro de la responsabilidad social de la empresa, muchos aspectos del bienestar del colaborador, muchos aspectos ambientales. En los últimos años hemos visto el tema de la legislación de los empaques y bolsas de plástico, pero son aspectos que vemos que inicialmente podían estar dentro del marco voluntario de las empresas y que al final los reguladores empiezan a asumirlos como propios, empiezan a elevar la vara del cumplimiento legal y eso puede llevarnos a tener que hacerlo no por un convencimiento, sino porque tenemos un tema de cumplimiento, ¿no? Esos son elementos reactivos, pero podemos continuar con elementos proactivos, una evolución del paternalismo, ese gráfico que yo colocaba en las diapositivas anteriores, directamente el desarrollo de un modelo de negocio que está vinculado a oportunidades identificadas de desarrollo social o de resguardo del medio ambiente, empresas que están naciendo o negocios que se están planteando para atender esos nichos de mercado, por ejemplo, soluciones de tratamiento de aguas residuales, por poner un ejemplo, que se materialice ya desde la alta dirección hacia el resto del equipo un entendimiento del deber fiduciario más allá de los accionistas, más allá de los propietarios. Y esto lo tengo marcado en negrita porque lo vamos a ver ahora. Que se empiece a actuar en sostenibilidad porque producto de una identificación de riesgos y oportunidades de operación y de venta se ve la necesidad de incurrir en ello, o que directamente estamos redefiniendo el propósito, hayamos entendido que la compañía necesita un propósito y como parte de ese propósito abordemos qué es la sostenibilidad para integrar, qué es la sostenibilidad para esa empresa. Eso es lo que nos puede llevar a trabajar en sostenibilidad. Ahora, ¿por qué hacerlo de una manera estratégica? Las compañías trabajan en diferentes escenarios en función de su grado de madurez, pero todos caminan hacia una estrategia porque facilita la coordinación, eficientiza el uso de los recursos, ¿vale? Permite hacer proyecciones financieras de costos. Entonces podemos partir por iniciativas aisladas, que es el caso de partida generalmente en las organizaciones, iniciativas aisladas que proponen diferentes áreas, que no tienen una conexión entre sí, y este es el escenario habitual cuando ni siquiera existe una persona o un equipo responsable de sostenibilidad, no para implementarlas, sino al menos para coordinarlas, para darle una coordinación y buscar sinergias entre lo que están haciendo las áreas. Cuando eso no existe, estamos en este primer escenario. Solemos caminar hacia un paso 2, en el grado de madurez, donde ya tenemos iniciativas en un set limitado que responde a antecedentes de la compañía, que están ejecutadas en la mayoría de los casos por el área de sostenibilidad, porque ya lo tenemos, pero la compañía todavía no ha reflexionado sobre qué es la sostenibilidad para ella. Y todavía no lo entiende como un ejercicio transversal. Es decir, tenemos más iniciativas probablemente, tenemos más recursos, pero tenemos a un solo área prácticamente generando todo el impacto, cuando el entendimiento y la operación debieran de ser mucho más transversal. Vamos a un tercer paso donde hay ya una apertura
hacia involucrar a los grupos de interés externos, no solo preguntándoles qué tipo de iniciativas necesitarían, que estaríamos más en el punto de vista de la filantropía o de la inversión social, sino más bien para preguntarles de qué manera la compañía les está impactando y poder atender esos impactos, ¿vale? E involucrarlos en el desarrollo de las iniciativas. Cuando existe esa apertura, ya estamos dando un salto cualitativo en el desarrollo de la gestión de la sostenibilidad. Me voy al siguiente paso, que es la construcción de la base de la estrategia, que es el estudio de materialidad. Entender cuáles son los temas clave desde la perspectiva de los grupos de interés. Como yo decía, les hemos empezado a preguntar cuál es la perspectiva estratégica de la compañía, de la dirección, y a partir de ello determinar esos temas clave que van a permitir construir unas prioridades de trabajo, al menos unos focos de acción y unas líneas que aterricen esos focos. Lo que ocurre todavía en esta etapa, en la etapa del modelo de sostenibilidad, es que no hablamos de estrategia porque existe una desconexión todavía entre las iniciativas. Hay compañías que construyen el modelo, hacen el análisis de materialidad, construyen los focos, construyen las líneas de acción, dejan unos diagramas espectaculares, pero luego eso no tiene una correlación de iniciativas con planes de acción desarrollados y diseñados. Entonces, cuando existe esa desconexión, hablamos todavía de un modelo. Cuando ya existe una conexión con las iniciativas, entonces hablamos de una estrategia. Y en esa estrategia nosotros involucramos iniciativas de las que ya venía realizando la compañía que le hacen sentido a las prioridades que hemos establecido y nuevas iniciativas planteadas para abordar las brechas que quedan sin cubrir. No se trata de partir de cero, hay iniciativas muy probablemente de la organización, de la empresa que podamos incorporar, pero también es verdad que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante de desarrollo de nuevas iniciativas para atender las brechas que hemos identificado. Tenemos que involucrar a la alta dirección en el diseño de la estrategia, vamos a ver cómo, y tenemos que acompañar la estrategia con un esquema de gobernanza. Si nosotros diseñamos la estrategia, y además normalmente la estrategia la diseña un externo, básicamente para poder salir un poco de la compañía, poder verlo con perspectiva, poder salir de ese día a día, de los un poco los intereses creados, un poco los entendimientos cegados del día a día, lo hace un externo en colaboración con la compañía para un poco tener esa visión, pero hay que instalar un sistema de gobernanza para que la estrategia funcione una vez que nosotros salimos del diseño de la misma. Y eso va desde la propia constitución de un comité de seguimiento, o que las responsabilidades de seguimiento estén en algún comité de las que ya existen, por ejemplo, el comité de prácticas societarias en aquellas compañías que tienen una gobernanza mayor. Hay que dejar instalado esas responsabilidades, esa función de coordinación, de seguimiento de KPIs que hemos establecido en los planes de acción y políticas que permitan crear una autorregulación interna en relación a la sostenibilidad. Para empezar, la política de sostenibilidad, que refleja el entendimiento común de la compañía en sostenibilidad, porque si nosotros, sostenibilidad es una de esas cosas, que si nosotros vamos a una compañía y le preguntamos a 6 personas, vamos a tener 6 entendimientos diferentes. Entonces, la mejor manera de crear un entendimiento transversal es que además de hacerlo de manera participativa y de construirlo juntos, ese discurso común, es que ese propio discurso esté escrito en una política que pueda ser consultada de manera regular, tanto por los colaboradores que estaban cuando hicimos el ejercicio, como por los nuevos que se vayan a incorporar. Entonces vemos cómo llegamos a la sostenibilidad y sobre todo cómo evolucionamos o queremos llegar hacia un entendimiento estratégico de la misma. Cuando yo planteaba el gráfico al inicio de la evolución de la filantropía hacia la responsabilidad social, agregué un ítem adicional después de la responsabilidad social, un grado más avanzado, que son las empresas con propósito, que son aquellas empresas que en su propia naturaleza ya tienen elementos socioambientales en la razón para la que existen, ¿vale? El propósito es eso, es la razón de existir, es el por qué la empresa hace las cosas, ¿sí? Más allá del corto plazo, más allá de la maximización de beneficios, es la razón de ser. Tiene diferencias con la misión, que quizás es un concepto que
que manejemos, ¿no? un poco más, ¿no? Que es aquello que la empresa desea lograr en un periodo de tiempo, lo que hace la empresa, o con la visión, que es cómo entiende el futuro de la organización y el futuro de su contexto. El propósito es otra cosa, el propósito es ¿para qué existe? ¿Cuál es su razón de ser? Y quería poner 3 ejemplos. Es muy interesante ver los propósitos de las compañías, sobre todo como consumidores, para entender con quién, ¿no? Con quién nos estamos aliando, entre comillas, como consumidores, ¿no? Entonces tenemos el caso de Disney, que su propósito es crear felicidad, el caso de Google, ¿no? Que busca organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. O el caso de Starbucks, ¿no? Inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza y una comunidad a la vez, es decir, una idea de colectivo. Entonces vemos cómo los propósitos reflejan esa forma o esa razón de ser de la compañía, más que la forma de ser, la razón de ser. Y nosotros, si no tenemos un propósito, tenemos una excelente oportunidad para construir un propósito ya con criterios de sostenibilidad. Si tenemos un propósito establecido, tenemos que ver de qué manera la sostenibilidad encaja con ese propósito. Y si el propósito ya nació con la sostenibilidad dentro, tenemos una gran parte del camino hecha, ¿vale? Que era un poco el grado avanzado que yo ponía. El propósito tiene que entender al conjunto de los grupos de interés, tiene que reflejar al conjunto de los grupos de interés. El propósito no nace para un solo stakeholder, nace para el conjunto de los stakeholders y no está reñido con la rentabilidad, como vamos a ver ahora, ¿vale? Esta idea del propósito, junto con los argumentos económicos de Friedman, ¿no? De la estabilidad del entorno para la estabilidad de la empresa, se suman al deber fiduciario extendido que vamos a ver ahora como argumentos con los que llegar a la alta dirección. BlackRock, que es el principal inversionista a nivel internacional, su CEO, Fink, ha estado publicando regularmente en los últimos años, a finales de enero, cartas a las compañías de las que BlackRock participa. Por tanto, esas compañías, cuando reciben una carta de uno de sus inversionistas principales, pues obviamente voltean la vista y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué incluye la carta? Y es muy interesante ver cómo en esas cartas ha habido una sucesión hacia abordar temas socioambientales, hacia cómo las empresas tienen que abordar esos temas socioambientales, que están vinculados con la rentabilidad, porque te lo está diciendo tu propietario o uno de tus propietarios principales, ¿no? En el 99, que ya vivimos cierta convulsión, voy a ver solo los 2 últimos años. En el 99, Fink ya hablaba de un aumento de la presión sobre las corporaciones, que es algo que hemos estado viendo, de la presión pública sobre las corporaciones, muy vinculado a sociedades, entornos que, ante gobiernos debilitados, se voltean a ver a las empresas para decir cuál es la solución que tú planteas a los problemas que yo tengo. Y entonces ahí las empresas tienen que decir, bueno, cuáles son las soluciones que yo planteo a los problemas que tú tienes que están vinculados con lo que yo hago. Y hay aspectos como de qué manera contribuyen al retiro de los colaboradores, de qué manera contribuyen al desarrollo de capacidades, de qué manera contribuyen a la equidad, en aspectos como el género, ¿sí? Entonces vemos cómo desde los inversionistas internacionales se está pidiendo que las empresas aborden esas temáticas. El año pasado porque con este COVID parece que tuvimos un año antes de y vamos a tener un año post-COVID, ¿no? Nos hablaba de la importancia del cambio climático. Vivimos los Fridays for Future durante gran parte del año pasado, vivimos el movimiento de los jóvenes en torno al clima, mucha presión pública en ese sentido. Entonces, el principal foco de la carta de enero de este año fue un poco ese entendimiento de que las compañías tenían que abordar el cambio climático desde sus modelos de negocio. En ambos casos, tanto en el 99 como tanto en el 2019 como en el 2020, hablaba de esa necesidad de atender impactos socioambientales desde el punto de vista desde el negocio, de construirlos desde el propio propósito y de entender que está vinculado con la rentabilidad, que no hay rentabilidad sin pensar en estos aspectos y que hay que pensar en el largo plazo. De hecho, yo les recomiendo muy mucho que vean la excepcional carta, excepcional por el tiempo, porque habitualmente es una carta anual, que emitió hace aproximadamente 2 semanas por el marco del COVID, donde vuelve a insistir en la necesidad de seguir pensando en el largo plazo. Yo sé que las empresas nos pasa con
con las que forman parte, ¿no?, de nuestro núcleo de confianza están viviendo momentos difíciles, momentos de decisiones rápidas, momentos muy cortoplacistas, pero hay que seguir insistiendo. En el largo plazo va a haber una poscrisis, va a haber un escenario poscrisis, va a haber una necesidad de trabajar en ese escenario y por tanto hay que seguir pensando en el medio y en el largo plazo, ¿vale? Entonces, quedémonos con esta idea del deber fiduciario extendido, con la importancia que los inversionistas internacionales le están dando a los temas de sostenibilidad. Y adicionalmente, para que entendamos que esto ya está calando en las corporaciones, hablar un poquito de la Business Roundtable rápidamente, principales compañías norteamericanas, su alta dirección, forma un grupo, este grupo se iba reuniendo desde mediados del siglo XX, muy enfocado en generación de valor de corto plazo de rendimiento financiero para los accionistas, lo que se llama la Shareholders Primacy. Sin embargo, el año pasado pega un giro y dice, bueno, señores, ya no tenemos que pensar solo en el inversionista, tenemos que pensar en el resto de nuestros grupos de interés porque nosotros, como empresa, estamos inmersos en una sociedad de la que formamos parte. Esto está marcado en cierto proteccionismo, movimiento proteccionista de Estados Unidos en la era Trump, pero dice mucho también de que veníamos desde mediados del siglo XX defendiendo la primacía del accionista y del resultado financiero de corto plazo y de repente vamos al salto hacia un pensamiento de largo plazo multi-stakeholder. ¿Cómo? A través de la entrega de valor a los clientes, a través de la generación de empleo y desarrollo de capacidades, el desarrollo de la cadena de valor, el apoyo a las comunidades en aquello que esté vinculado con nuestros impactos y la generación de recursos de retorno para el accionista, pero con un pensamiento de largo plazo. Entonces, vemos cómo hay un giro en ese pensamiento y estos son argumentos con los que nosotros tenemos que llegar a la alta dirección para explicarle por qué queremos trabajar sostenibilidad. Y entonces el pensamiento ahora es, ¿tenemos ya los suficientes argumentos? Hay mi consejo es que nunca nos paremos, porque siempre vamos a necesitar más argumentos. O sea, quienes trabajamos en sostenibilidad, quienes trabajáis sostenibilidad entre las organizaciones, sois un poco quijotes solitarios en muchas ocasiones, sobre todo en los primeros pasos, que tenéis que convencer a la organización de la importancia de trabajar estos temas. Obviamente, si la organización y la alta dirección ya están sensibilizados y son ellos los que generaron el movimiento, este discurso que yo digo no vale y tendremos gran parte del recorrido hecho. ¿Cómo involucramos a la alta dirección? Yo pongo el caballo de Troya cuando a mí la gente me pregunta en qué consiste nuestro trabajo en sostenibilidad. Como asesores de las empresas, hay cierta similitud con las personas que trabajan sostenibilidad dentro de las empresas. Yo le digo un poco que somos caballo de Troya, que a nosotros nos abren la puerta con una serie de argumentos muy enfocados en el negocio, muy enfocados en el rendimiento, pero que cuando estamos dentro, ya nosotros podemos desarrollar un trabajo mucho más profundo en aspectos que no habían considerado quienes nos abrieron la puerta. ¿Vale? Entonces somos un poco como caballo de Troya. ¿Cómo involucramos a la alta dirección? Que es algo que tenemos que hacer desde el principio, por eso está aquí, por eso está incluso antes del análisis de la línea base. Es el primer paso operativo del trabajo. Si no está presente, va a ser muy difícil luego involucrarla. Entonces, hagámoslo en este primer paso. Hay que preparar el argumentario de negocio de la sostenibilidad, por eso la intro que yo les estaba dando, explicarles de qué manera esto puede traer atracción de capital, puede atraer otro tipo de beneficios financieros, puede suponer resultados de ventas, ahorros de costes. Introducirles estos requerimientos de los inversionistas internacionales para entender que esto es un movimiento que existe y que crece. Invitarles a definir, en caso de que no tuviéramos un propósito de compañía, o redefinir el propósito de la compañía para que incluya la sostenibilidad y esto pueda servir de punto de partida. Complementariamente a esto, es muy interesante empezar a desarrollar un programa de sensibilización y de liderazgo específico para la alta dirección sobre sostenibilidad, para que no se quede en una reunión de un día
sino que exista un programa un poco más continuista donde sean capaces de ir entendiendo a su ritmo la importancia de abordar la sostenibilidad. De la misma manera, hacerles partícipes de los siguientes pasos de la construcción de la estrategia, no solo en la materialidad cuando hagamos las entrevistas de alta dirección, sino en los diferentes pasos. Y cuando construyamos la gobernanza de la estrategia, cuando asignemos las responsabilidades de la implementación de la estrategia, que los hagamos parte, que estén presentes en ese comité de sostenibilidad o en ese comité que va a asumir funciones de monitoreo de sostenibilidad. Y un paso más adelante, si lo conseguimos, que es que incluso los KPIs de la estrategia de sostenibilidad formen parte del variable de la remuneración de la alta dirección. Si les duele el bolsillo, muy probablemente ya se volteen a prestarle más atención. Quería traer un ejemplo también como argumentos para esa primera conversación que tengamos con la alta dirección, el ex ya CEO de Unilever, Paul Polman, que es un referente en sostenibilidad, que creó el plan de sostenibilidad de Unilever muy destacado desde el punto de vista empresarial, que logró revalorizar la empresa por 2, trabajando en sostenibilidad. Logró parar una OPA que quería por parte de Kraft Heinz para comprarles, basado en un discurso de sostenibilidad, en decir, ¿saben qué? Vamos a juntarnos 2 hermanos que no tenemos nada que ver en nuestro entendimiento de la sostenibilidad y poco más que eso va a ser el caos y van a destruir el valor que hemos venido creando en ese sentido. Entonces, tomarlo como referente y leer acerca de él es un muy buen consejo. Él tenía en su variable cumplimiento de las metas del plan de sostenibilidad y como ejemplo también más recientes, Acciona o Iberdrola también como empresas que tienen en su variable de alta dirección criterios de sostenibilidad, KPIs de sostenibilidad, perdón, vinculados a sus estrategias, ¿sí? Entonces, la importancia de que esté presente hasta ese grado, hacia el grado de variable. Quiero seguir un poquito más adelante. Tenemos argumentos, hemos tenido una primera conversación con la alta dirección, incluso hemos planteado un programa de sensibilización a la alta dirección. Vayamos ahora con el análisis de línea base. Que esté esta foto no es casual y ya lo aventuraba en la primera diapositiva. Cuando nosotros construimos una estrategia, no entramos como elefante en una cacharrería, destruimos lo hecho y lo nuestro es lo único válido. No se trata de eso. Lo que buscamos es un poco ordenar lo que se estaba haciendo, dejar en ejecución aquello que le hace sentido al medio y largo plazo de la organización e identificar y plantear aquellas iniciativas que aborden las brechas que constatemos existen, ¿no? Entonces, no se trata de destruir lo hecho. Por eso es importante hacer un análisis de línea base y no decir, parto de cero, cierro el cajón con lo que se estuviera haciendo, lo mío es una nueva era. No, no se trata de eso. Entonces, veamos qué se estaba haciendo, estudiemos la trayectoria de la compañía para identificar las fortalezas y oportunidades de mejora. Identifiquemos también cuáles son los actores clave, a lo mejor en este momento, de una manera más informal. Luego haremos una identificación y priorización de stakeholders mucho más formal, pero al menos una identificación de actores clave dentro y fuera de la compañía para poder consultarles en este entendimiento de la trayectoria, ¿sí? Es un ejercicio más informal que la identificación y priorización de stakeholders que vamos a ver más adelante. Para saber qué tenemos que buscar, sobre qué tenemos que investigar, tener idea de algunos temas clave que la compañía debiera de estar abordando, de algunas iniciativas tipo que se estén dando en el sector, que se estén dando en los pares, en otras empresas que estén en el lugar, para un poco preguntar sobre esos temas y sobre esas iniciativas y ver si la compañía está o ha estado trabajando algo en ese sentido, ¿sí? Ir un poco más focalizados en el tipo de preguntas que hagamos. Realicemos esas consultas al interior de la compañía, complementémoslo con entrevistas a interlocutores en los stakeholders externos y a partir de eso construyamos una matriz FODA, construyamos un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es decir, hagamos una foto del escenario en el que está la organización, presentemos esa fotografía a la alta dirección para reforzar nuestro discurso de que es necesario construir la estrategia de sostenibilidad y
vayamos a los siguientes pasos ya con idea de las iniciativas que se han estado haciendo, de las iniciativas que han tenido relativo impacto y de dónde están las oportunidades de mejora. ¿Sí? Terminamos ese análisis de línea base, terminamos ese refuerzo del entendimiento de lo que estaba haciendo la compañía y nos vamos a ir hacia el trabajo con stakeholders mucho más formal. Yo decía que nos quedan 2 etapas en esta primera parte del recorrido de hoy, que son la identificación y priorización de los grupos de interés y la determinación y priorización de los temas clave. Como afortunadamente tenemos 2 seminarios, vamos a ver si llegamos al menos hasta la parte de los stakeholders, quizá adelantar un poquito de cómo sería la materialidad y terminaríamos la materialidad comenzando el siguiente seminario junto con el resto del recorrido, ¿vale? Viendo un poco la hora en la que estamos ya. Para la identificación y priorización de los grupos de interés, lo primero y más importante es entender qué es un stakeholder, qué es un grupo de interés. No está de más recordar de vez en cuando cuál es el concepto, ¿vale? Son aquellas entidades o individuos a los que puede afectar razonablemente de manera significativa las acciones de la organización, los productos y servicios que entregue. Pero también son aquellos cuyas acciones, las de esos stakeholders, pueden repercutir en el modo en que la organización es capaz de conseguir los resultados, los objetivos que se planteó. ¿Sí? Es un elemento bidireccional. No solo aquellos que yo impacto de manera significativa, sino aquellos que me pueden impactar de manera significativa a mí como organización para conseguir mis objetivos. Para identificarlos hay muchas metodologías. Lo más importante es que hagamos un entendimiento y una priorización, que no salgamos a una interlocución masiva, ¿vale? Hay referencias a identificación y consulta stakeholders dentro de la ISO 26000, que es la norma ISO de responsabilidad social. Hay referencias también en las normas en otro tipo de normas, por ejemplo la 1000SS de Stakeholder Engagement, ¿vale? Ahí también está disponible, o sea, hay diferentes normas. Lo más importante, sin duda, es el sentido común, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué el sentido común en algunas cosas, por ejemplo, en el modo en que nos comunicamos con ellos. Para clasificarlos, podemos clasificarlos en internos y externos. Referencia a la ISO 26000 que plantea algunos elementos. La ISO 26000 en concreto tiene una serie de preguntas que aparecen en pantalla que pueden ser muy interesantes que nos hagamos para entender cuáles son nuestros grupos de interés, con quién tiene obligaciones legales la organización, quién puede ayudar a la organización a tratar sus impactos, quién se vería desfavorecido si nos vamos, si detenemos operación. Una serie de preguntas que nos pueden ayudar a entender. La A1000SS, que era la otra norma que yo ponía encima de la mesa, lo que nos pone es una serie de variables, nos lanza una serie de variables para que nos cuestionemos quién está involucrado o relacionado con esas variables y esas preguntas detonen la identificación de los grupos de interés. ¿Quiénes son dependientes de nuestras actividades? ¿Con quién tenemos algún tipo de responsabilidad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista financiero? ¿Quiénes
pueden afectar nuestra operación desde el punto de vista de la realización, de la operación, del desarrollo, quiénes necesitamos atender porque existe una situación de tensión, porque puede existir una situación de crisis reputacional, ¿vale? Entonces, son stakeholders que también tendríamos que considerar. Pone sobre la mesa esas variables para que nosotros nos hagamos las preguntas de quiénes guardan relación con ellas. Y si ahora yo los tengo que priorizar, podría hacerlo de muchas maneras también. Afortunadamente, trabajar en sostenibilidad no tiene reglas absolutas. Lo más importante es tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias y a lo que a lo mejor le conviene a cada organización. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer un diagrama de 3 círculos y colocar a los stakeholders en esos 3 círculos, y va a haber casos donde se dé superposiciones de esas variables. Personas con las que tenemos, el círculo superior, responsabilidades legales o operativas. Personas que son capaces de influir nuestro desempeño. Personas u organizaciones. Personas u organizaciones que se ven afectadas o impactadas por lo que estamos haciendo. Vamos colocándolos y donde se dan las combinaciones son aquellos que tenemos que priorizar, ¿no? Es una manera como muy sencilla y visual de hacerlo, pero que puede ser muy interesante, por ejemplo, en un taller colectivo dentro de la organización. Otra forma es una matriz de doble eje, que es mucho más un clásico, ¿no? Esta matriz de doble eje, donde yo construyo con 2 variables, vamos a poner la influencia, cuánto afectan al modo en que nosotros, a la consecución de nuestros objetivos, y la dependencia, qué tanto les impactamos nosotros, qué tanto están vinculados a lo que nosotros generemos, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con una matriz de doble eje con 4 cuadrantes, donde aquellos que son altos en las 2 variables que vemos en el cuadro superior derecho son una amenaza o una oportunidad, depende de cómo lo veamos, pero son aquellos que tenemos que hacer una atención prioritaria. Luego nos vamos a encontrar con stakeholders que tienen poca influencia, pero son muy dependientes. Entonces, con esto, sobre todo, lo que tenemos que hacer es satisfacer esas necesidades, ¿vale? Darles el tratamiento adecuado, pero cumplir necesidades. O sea, muy del presente, ¿sí? Sin embargo, con aquellos que tienen un alto nivel de influencia, pero que dependen poco de nosotros, por ejemplo, los medios, ¿sí? Tenemos que mantenerlos informados. Eso es un elemento fundamental, es decir, no dependen tanto de lo que nosotros hagamos, pero influyen tanto que necesitamos mantenernos al día para evitar confusiones que puedan detonar movimientos inesperados. Y luego tenemos aquellos de baja prioridad en las 2 variables, donde obviamente esos son los que van a quedar al final de nuestro ejercicio de engagement, ¿sí? Entonces vemos cómo podemos construir un ejercicio de círculos o vemos cómo podemos construir una matriz de doble eje. Son ejemplos de modos de acción, ¿sí? Y yo quiero terminar entonces, terminemos en stakeholders hoy, comencemos con materialidad en la próxima sesión. Yo ya tengo identificados y priorizados a los grupos de interés. ¿Qué hago ahora? Los tengo que involucrar. Y para involucrarlos y para consultarlos, y aquí también es importante señalar que una organización no se voltea a hablar y a construir confianza con sus grupos de interés en el marco del ejercicio de materialidad o en el marco de definición de la estrategia de sostenibilidad. Pecaríamos de ambiciosos, ¿no? Y pecaríamos de egocéntricos. La organización ya lo viene trabajando en su día a día, los equipos de compras, los equipos de mercadotecnia, los equipos legales, son equipos que tienen engagement externo, que están en consulta con stakeholders externos. Esto es un ejercicio, eso sí, mucho más formal. Cuando nosotros queremos plantear los mecanismos de comunicación con los stakeholders en el marco de este ejercicio, tenemos que buscar proactividad, es decir, evitar que el ejercicio sea una respuesta a algo. Tenemos que buscar variedad de formatos, buscar siempre el formato que mejor se adapte a cada grupo de interés. Tenemos que construir confianza, no solo antes, sino en la inmediatez a la consulta para no llegar a una situación de conflicto. Y tenemos que entender que pueden pasar elementos inesperados. Es importante cuando lleguemos, y con esto voy a terminar, saber cuáles son los antecedentes de conocimiento que tienen nuestros interlocutores sobre lo que hemos estado haciendo, qué legitimidad tienen esos interlocutores por parte de los grupos que representan,
¿Cuál es su voluntad de participación? Si son renuentes y al final casi que no vamos a sacar nada de esa consulta. Y muy importante, adaptarnos a los requerimientos culturales, de lenguaje, hasta de hora del día en que se hacen las consultas, en función del stakeholder con el que estemos trabajando. Que muchas veces esto lo pasamos por alto y es muy significativo cómo afecta el resultado. Entonces, quiero que nos quedemos en esta parte. Me voy a saltar rápido la materialidad que vamos a estar viendo el próximo y me voy a ir a una recapitulación de lo que hemos visto hoy. Preparar el terreno, desarrollar los argumentos, que es lo que vimos en la introducción, involucrar a la alta dirección, realizar el análisis de línea base e identificar y priorizar a nuestros grupos de interés. Estos son los pasos que hemos visto hoy. Seguiremos el próximo jueves, 16 de abril, viendo la materialidad como sustento de la estrategia, la definición de los focos, de las líneas de acción, de las iniciativas y de cómo establecer la gobernanza. Y bueno, quedo abierto a las preguntas. Ok, gracias, Pablo. Tenemos un par de preguntas que nos han planteado. ¿Cuándo podré decir que una empresa es 100% sostenible? Nunca. ¿Cómo sería ese punto? Perdón, me adelanté. Nunca. Ya, no, Nunca, porque esto es un ejercicio continuo. Los impactos y el entorno en el que nos movemos es dinámico. Entonces puede ser que tengamos resueltos los impactos de ayer, con suerte. Pero ¿qué pasa con los que están sucediendo hoy, con los nuevos que están surgiendo? O sea, hay un dinamismo en los temas, hay un dinamismo en los impactos, hay un dinamismo en nuestras contrapartes, en los grupos de interés, que nos obliga a estar constantemente reinventando las formas. Ahora, ¿por qué construir una estrategia en un entorno tan dinámico? Porque es verdad que a pesar de esas fluctuaciones sí que tenemos que tener marcada una hoja de ruta consolidada con una arquitectura de trabajo, porque tampoco vamos a reinventarnos todos los días, nos vamos a adaptar, pero no a reinventar. Entonces, creemos una estrategia a 3 años aproximadamente y vayamos afrontando desde esa estrategia los cambios o los ajustes que necesitemos en función del contexto. perfecto. En la segunda parte de la pregunta de Hugo, nos dice si solo las empresas grandes pueden ser... No, para nada. Este ejercicio de estrategia que yo estoy contando ahora es un ejercicio que pueden hacer perfectamente las pymes. Y cuando yo hablo de los grandes pasos, esos pasos los podemos trasladar a las pymes. De hecho, las pymes, lo que tienen, por ejemplo, en positivo, es que tienen una vinculación mucho más estrecha con sus grupos de interés, tienen mayor cercanía. Entonces, el ejercicio es más dinámico, más rápido en ese sentido. Yo sí respetaría los pasos, o sea, que los pasos que estamos dando aquí sirvan para construir esa hoja de ruta. Obviamente, la magnitud de las acciones va a ser más pequeña, pero una pyme puede ser perfectamente sostenible desde el punto de vista de construir una estrategia. Pablo. María Fernanda Ruiz nos está... Se considera que apuntar a la parte social es alinearse a aquellos sectores vulnerables. ¿Cómo podemos ser sostenibles cuando dichos sectores pueden generar una mayor tasa de morosidad en la colocación de créditos? Estamos hablando, María Fernanda representa a un banco. Es un muy buen ejemplo de replantearse los modelos de negocio. Cuando hablamos de banca de inclusión, digo porque particularmente la banca es uno de los sectores que mejor conozco. Si nos fijémonos, por ejemplo, en el crédito, en la entrega del pequeño crédito, el mecanismo para evitar esa morosidad, uno de los mecanismos que más éxito está teniendo es que la entrega del crédito sea una entrega del crédito grupal, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Greenman Bank, tenemos algunos ejemplos de microcréditos grupales en Latinoamérica, donde si yo tengo cierto riesgo de que la persona como individuo incurra en morosidad, lo que hago es hacer un pago colectivo. Y cuando esa persona puede poner en perjuicio a su círculo de confianza, que también forma parte del crédito, seguro que va a ser un excelente pagador. Porque en determinados
estratos socioeconómicos, lo que mal llamamos base de la pirámide, los círculos de confianza son lo más importante para el día a día. Entonces, vemos cómo se puede, solo que hay que redefinir los modelos, construir otros modelos, pero es muy importante involucrarlos. En este ejemplo particular de estratos socioeconómicos más desfavorecidos en la banca. Bien, hemos dado respuesta a las inquietudes que habían planteado inicialmente. Tobías García nos dice, ¿cuál ha sido la experiencia en la estrategia de sostenibilidad en las empresas, integrado, por ejemplo, el tema de biodiversidad, así como los servicios que provee la naturaleza, base fundamental? Yo a Tobías le diría que la mejor manera que una organización tendría de abordar ese tema es replantearse modelos de negocio, líneas de trabajo, es decir, desarrollar modelos de negocio, productos o servicios enfocados en la atención de los servicios ecosistémicos. Entonces, una organización que podía tener o que puede seguir teniendo otra serie de líneas, ver de qué manera puede trabajar los servicios de los ecosistemas desde un punto de vista rentable como modelo de negocio. Eso, una empresa que ya esté constituida, pero además los servicios de los ecosistemas sirven de base para que nazcan empresas nuevas directamente generadas para atender las posibilidades que ofrecen esos servicios. Entonces vemos cómo, cuando yo hablaba del propósito, yo decía, podemos redefinir el propósito de la organización, pero hay organizaciones que ya nacen con ese propósito. Lo mismo con los modelos de negocio, podemos redefinir los modelos de negocio, podemos desarrollar modelos de negocio nuevo, o directamente podemos generar compañías que nazcan para atender esos nichos de oportunidad. Pero vemos ya un grado mucho más avanzado. Estamos hablando ya de que la sostenibilidad forme parte del core de negocio de la organización. Carla nos consulta, en esta crisis que muchos necesitan ayuda, ¿cómo se ve la filantropía desde una perspectiva de responsabilidad social? ¿Deberíamos enfocarnos solo en nuestros stakeholders directos? A ver, yo puedo hablar desde el corazón o puedo hablar desde la cabeza. O puedo buscar la conexión de los dos. Cuando veíamos a Friedman, que pensaríamos es lo más frío posible, ¿no? Él nos decía, necesito la estabilidad del entorno donde está la empresa para la propia estabilidad de la empresa. Y ha habido muchas frases en torno a eso. Por ejemplo, si la sociedad está ardiendo, la empresa se quema, ¿no? Tiene que haber una conexión entre el desarrollo de las dos. Entonces, la empresa, mi recomendación es que aborde, en este caso, con medidas de... El COVID no es culpa de ninguna empresa. Por tanto, digamos que no está vinculado con un impacto de la empresa, pero decisiones que toma la empresa sí tienen impacto. Entonces, sobre esas sí tiene que prestar atención. Por ejemplo, qué hace con su cadena de valor o qué hace con sus colaboradores, ¿no? Que estamos viendo decisiones, algunas afortunadas y otras desafortunadas. Pero la empresa, desde luego, va a tener que tomar acción. Yo le recomendaría que tome acción empezando por casa, empezando por aquellos grupos de interés que tienen una relación más directa. Porque si cada una de las organizaciones hace eso, completaremos el puzzle. Si nosotros atendemos prioritariamente grupos de interés que nada tienen que ver con nuestra operación, que están mucho más alejados de nuestra operación, si una empresa latinoamericana, la empresa ecuatoriana, con el contexto que está viviendo Guayaquil hoy, dedica los recursos a Wuhan, no tiene mucho sentido porque la inmediatez la tiene en su entorno. Entonces mi recomendación es empezar a trabajar por el entorno, porque si todas las empresas hicieran eso, completaríamos el puzzle. Gracias. En los sectores estratégicos hay empresas matrices extranjeras que como alta dirección quizás no sean asequibles. ¿Cómo involucrarlas si están distantes? Es decir, como Quijotes solitarios, incluso a los molinos los tenemos en otro país. Sí, no, y dentro del propio país cuesta. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo a través de los mandos medios. Si tenemos demasiada distancia, esto para la pyme no nos pasa,
pero para la gran empresa y la transnacional nos pasa aún más. Si tenemos una gran distancia con la cabeza, entonces tenemos que irnos a los mandos medios en primer lugar. Esos mandos medios nos van a servir de puente, de proyección para dar el salto a la alta. Pero es un ejercicio que tenemos que ir construyendo regularmente, y a lo mejor en la primera etapa del ejercicio solo podemos llegar hasta los mandos medios. Lleguemos lo más arriba que podamos. Lleguemos lo más arriba que podamos. Ahora, con las transnacionales, yo tampoco me partiría la cabeza en ir a México si es una multilatina o a Chile, ¿no? Que son ejemplos de multilatinas, o Argentina, Colombia. O en el caso de, imaginemos que el ejercicio lo estuviéramos haciendo desde España para Banco Pichincha, que opera en Europa, ¿no? Tampoco me partiría la cabeza en llegar a Quito. Lo que me partiría la cabeza es en llegar a la cabeza del entorno donde voy a aplicar la estrategia. Porque las estrategias tienen que ser muy locales. Podemos crear una gran estrategia global, pero necesitamos adaptar esas estrategias a los contornos locales, a los entornos locales, y para eso necesitamos trabajar con los directivos locales. O sea, esa también es mi recomendación. O sea, si trabajamos en una transnacional y nos imponen unos focos y unas líneas, tenemos que ver la manera de poder adaptarlos nosotros a la realidad local, porque la actividad de negocio puede ser la misma, pero el entorno de operación no. Muy claro. Finalmente, el manejo de sostenibilidad en el sector privado es más amplio debido a los recursos asignados. Pero en el sector público, ¿cómo fortalecer la estrategia de sostenibilidad cuando los recursos económicos son muy limitados? Priorizando. La clave es priorizar. Por eso es importante la estrategia, para priorizar. Yo llegaré hasta donde los recursos me den, pero si yo tengo claro cuál es la prioridad, a medida que vaya teniendo los recursos disponibles, voy a ir avanzando. Lo más importante es tener claro cuál es la prioridad, para si tengo poco, gastarlo en aquello que va a generar un mayor impacto y que es más relevante o más inmediato la necesidad de cubrirlo. Perfecto. Creo que hemos terminado. En el chat hay una serie de felicitaciones. Ha sido un espacio muy enriquecedor creo que para todos. Y nada más esperarles para el webinar de la próxima semana, el día 16. Y esta presentación y el webinar están siendo grabado, perdón. Así que no se preocupen que se los vamos a compartir. Al final de esta serie de 2 sesiones vamos a mandar una encuesta para que por favor la llenen, y a vuelta de correo nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación y el link con el que está siendo grabado. Les esperamos una próxima y les agradecemos su presencia. Gracias, Pablo, gracias a ustedes. Darte el tiempo de compartirnos todos estos conocimientos que tienes tú y que has adquirido durante esta larga trayectoria en el tema que tienes. Muchísimas gracias a todos, y de verdad les invito a que sigamos conversando el próximo jueves, el jueves 16. Muchas gracias. Nuevamente, nos vemos. Adiós. Gracias.